La noche caía sobre Guadalajara con una lluvia cerrada que hacía vibrar los techos de lámina en la colonia obrera. Me llamo María Fernanda, tengo 47 años, madre de 2 ya viven por su cuenta y esposa desde hace 30. En mi casa, sin embargo, hacía tiempo que solo quedábamos el silencio, el zumbido del refri y mi respiración. Rogelio, mi marido, había salido esa mañana a un viaje de trabajo a Monterrey. Me dejó una nota seca, pegada en el microondas. Calienta el pozole, que quedó. Regreso el viernes. Ni un cuídate, ni un te extraño. Cené sola en la cocina con una taza de café de olla y una concha que compré en la panadería de la esquina. La lluvia seguía golpeando como si quisiera entrar. Entonces lo olí un tufillo raro metálico que se colaba por debajo del fregadero. Abrí la alacena y casi me desmayo. Gas. Cerré la válvula con manos temblorosas, abrí ventanas, moví el ventilador. A esa hora no quise alarmar a mis hijos. No quería oír su «¿Ves, ma? Te dijimos que te fueras a vivir cerca de nosotros». Respiré hondo y marqué al servicio de emergencia del gas. Tardó poco. El timbre sonó con insistencia. Abrí, y la noche me entregó a un hombre empapado con chamarra de trabajo, botas oscuras y una lámpara colgando del bolsillo. «Buenas noches, señora. Damián, revisión de fuga». Su voz era grave, serena, con ese cantito tapatío que suaviza las orillas de las palabras. Entró con respeto, se limpió las suelas en el tapete y dejó la caja de herramientas sobre el piso sin hacer ruido, como si conociera la casa desde siempre. Trabajó en silencio, espuma detectora, manómetro, llaves tuercas. Sus manos eran firmes, curtidas con venitas saltadas que contaban años de oficio. «Es la Unión Vieja», me dijo. Aguantó lo que pudo. La cambio y listo. Yo asentí, abrazada a mí misma todavía, con el susto trepado en el pecho. Cuando terminó, me pidió abrir y cerrar de nuevo, confirmó presiones, revisó el boiler. Quedó bien, pero hay que ventilar un rato. Nos quedamos de pie frente a la ventana, oyendo la lluvia. Para romper el silencio, ofrecí té de canela. Dudó un segundo y aceptó. Nos sentamos en la mesa, cada quien con su taza humeante. En la luz amarilla de la cocina, Damián se peinó hacia atrás con la mano, el cabello aún mojado, la barba de 2 días, los ojos tranquilos. «¿Vives sola?», preguntó con cuidado. A ratos respondí sonriendo sin humor. Le conté a medias de los hijos, lejos del marido, siempre de viaje de los domingos, que se me van mirando los puestos del tianguis para no entrar a casa tan temprano. Él habló poco, como quien respeta los silencios ajenos. «Yo también me separé hace años», dijo. «A veces el trabajo es buen pretexto para no pensar». Y se quedó callado. En el reloj sobre la estufa dieron las 11. «La casa ya está segura», agregó mientras dejaba su tarjeta en la mesa. «Cualquier cosa me marca, no importa la hora». Abrió la puerta. Un golpe de viento nos salpicó de lluvia. Se fue con un «buenas noches, señora María Fernanda», y su nombre quedó sonando en mi cocina como una canción bajita. Dormí mejor de lo que esperaba, tal vez por el té, tal vez por esa certeza extraña de que por primera vez en mucho alguien vio a la mujer detrás de la madre y la esposa. 3 días después, fui a la casa vieja de mi suegra en Tonalá para empezar a vaciarla. Rogelio llevaba meses sin tiempo para ayudar. Entre cajas de fotos, un rosario y una receta de capirotada escrita a mano, el pasado olía a madera húmeda. Atardecía cuando de golpe la luz se fue. La lluvia volvía a martillar los techos y en el patio el agua hacía ríos pequeños. Busqué la cuchilla, oxidada, inútil. Sentí el miedo subir por la espalda. Saqué la cartera. Ahí, entre recibos del camión y la lista del mercado, estaba la tarjeta Damián R., técnico en gas y electricidad. La miré un segundo de más, como si fuera un espejo. Marqué. «Bueno», contestó su voz cálida conocida.
Soy yo, la señora de la fuga de gas. Se fue la luz en la casa de mi suegra. ¿Podría? Estoy cerca, dijo sin pensarlo. No se mueva. Voy para allá. Pasaron 20 minutos que parecieron eternos. La lluvia dibujaba sombras en las paredes. De pronto, el timbre vibró con la misma urgencia de aquella noche. Abrí la puerta. Damián estaba ahí, con la camisa pegada al cuerpo, los hombros brillando de agua y una mirada que incluso antes de hablar prometía encender más que los fusibles. Y entonces, en la penumbra del corredor, algo empezó a cambiar. Damián cruzó el zaguán con paso seguro, empapando de lluvia el mosaico verde de la entrada. Traía una linterna de cabeza y el estuche de herramientas golpeándole la pierna con un compás casi musical. El patio de la casa en Tonalá olía a bugambilia y yeso mojado. La luz de su lámpara dibujó figuras en la pared donde alguna vez mi suegra colgó las palmas del Domingo de Ramos. «Buenas noches otra vez, señora María Fernanda», dijo bajito, como para no despertar a los recuerdos. Me mostró el tablero, cuchillas antiguas, cables de algodón humedad. «Aquí está el problema», murmuró. Desmontó con paciencia, secó con un trapo, revisó con el probador. Yo le alumbraba con el celular. De vez en cuando me pedía un tornillo, una cinta aislante, y yo obedecía con el corazón extraño, como si en esa coreografía doméstica se nos ordenara la vida. Listo. Voy a rearmar temporal hasta mañana que compremos material nuevo. Hoy no se preocupe, dijo y accionó la cuchilla. El foco del corredor parpadeó y encendió al tercer intento. La casa respiró. Yo también. «¿Le invito un cafecito?», pregunté con el temblor aún en la voz. Si hay pan de la guadalupana, no le digo que no, sonrió, y por un instante la lluvia pareció aflojar. Puse a hervir agua en una ollita de peltre, canela y piloncillo. Saqué 2 biscuits que había comprado en la mañana. Nos sentamos en la mesa larga, donde mi suegra servía su capirotada en Semana Santa. Damián tomó la taza con las 2 manos calentándose los dedos. No miraba el reloj, tampoco yo. «¿Sabe?», dijo. Mi papá decía que la electricidad es como el ánimo de la casa, si hay fugas o falsos tarde o temprano truena. En la mía hace años truena sin avisar. Le contesté con media risa. No hizo preguntas de más. Me habló de su taller de sus guardias de emergencia, de cómo los domingos se pierde a propósito entre los puestos de barro bruñido en el tianguis. Yo le hablé de mis hijos Paola en Querétaro, Iván en Tepic, mis llamadas de madre que suenan cuando ellos están ocupados. Había una calma rara, amable, como si los 2 viniéramos de un mismo cansancio. Al terminar se paró a revisar por última vez el tablero. La lluvia cesó de golpe, dejando un silencio recién lavado. Cuando volvió al comedor, se tropezó con una cajita de fotos que yo había dejado abierta. El retrato de mi boda quedó boca arriba Rogelio y yo jóvenes riéndonos contra el cielo. Damián lo alzó con respeto y me lo ofreció sin mirarme demasiado. Se le cayó, murmuró. Lo tomé, lo guardé. Sentí una punzada, no de culpa sino de lucidez, la de quien sabe que la casa se le llenó de polvo desde hace años. Le llevo, dijo. A esta hora ya no pasan camiones y el periférico con charcos es traicionero. Afuera la calle lucía recién peinada. Subimos a su pick-up vieja. Olía a herramienta y limón. Encendió el estéreo bajito. Una ranchera sonó como un suspiro largo. Avanzamos despacio, esquivando charcos. Yo miraba por la ventana, talleres apagados, una cantina, con el letrero de la única medio vencido, 2 perros sacudiéndose la lluvia. «¿Le puedo hacer una pregunta?», dijo sin mirarme. «Hágala». Cuando habló conmigo no sonaba solo asustada, sonaba sola. No supe qué responder. Mi garganta se apretó como cuando una quiere llorar y no se permite. Después de unos segundos dije, «Hay casas donde el silencio pesa más que el refrigerador». Él asintió.
No agregó nada. Tampoco hacía falta. Me dejó en la esquina de mi colonia. Quise agradecer de más. Me contuve. Mañana paso por usted a las 9, compramos cable nuevo en la ferretería y dejo todo bien, prometió. Le dije que sí con la cabeza. Antes de bajar tomé valor, Damián. Gracias por tratar mi casa como si fuera suya. ¿Es que así se arreglan?, respondió con media sonrisa con cuidado. Cerré la puerta. La pick-up arrancó y se perdió entre charcos. Subí a mi casa. El silencio me salió al encuentro grande conocido. Mi celular vibró sobre la mesa. Rogelio. Llego mañana temprano. Cambiaron las juntas. Prepara algo ligero. Ni un ¿cómo estás?, ni un ¿todo bien con la lluvia? Dejé el teléfono boca abajo. En la ventana, la luna se había abierto paso entre las nubes y pintaba la sala de un color que hacía años no veía. Dormí poco, pensando en la cajita de fotos en el tablero viejo, en la taza caliente, entre las manos de Damián. A las 8:57, el mensaje: estoy afuera. Lista. Bajé con una chamarra de mezclilla. Él ya estaba puntual con una bolsa de herramientas y una lista escrita con letra clara: cable THW, cuchilla 2 polos, contactos con tierra tapa plástica. En la ferretería, el güero nos reconocieron. Damián pidió precio, regateó con humor. El dueño terminó dejándonos un descuento como a clientes de confianza. Compramos también un foco cálido para que la casa no se sienta tan sola, dijo él, y yo me reí sin querer. Regresamos a Tonalá. Trabajamos a 2 manos. Él medía, yo sujetaba. Él conectaba, yo alcanzaba tornillos. Entre ida y vuelta preparamos tortas de jamón con aguacate y salsa de chile de árbol que yo traía en un frasco. Comimos sentados en el escalón, compartiendo la servilleta. Sentí la ligereza de las cosas sencillas, esa que casi había olvidado. Al terminar, Damián encendió el nuevo foco del comedor. La luz abrazó la mesa, los cuadros, los fantasmas. No supe cómo, pero estábamos más cerca que la noche anterior. No hubo palabras grandes, solo un silencio cómodo, una respiración acompasada a la certeza de que algo se había movido dentro de mí, como cuando un cable mal conectado por fin hace contacto. Entonces sonó mi celular. Rogelio, otra vez. Cambio de planes. Llego hoy, en 2 horas. Sentí que el estómago se me encogía. Damián leyó en mi cara la noticia sin que yo dijera nada. ¿Quiere que termine de recoger?, yo preguntó. ¿Y usted se va adelantando? Asentí. Di un paso hacia la puerta y me detuve. Damián, lo llamé. Él se volvió. La nueva luz le dibujaba los ojos más claros. Gracias, dije, por volver a prender la casa. Él sostuvo mi mirada un segundo que pareció largo. Iba a responder, pero desde la calle se escuchó un clic de cámara seco, clandestino, como de teléfono. Damián se asomó por la reja. No había nadie. Nos miramos en silencio. Algo además de la luz se había encendido, y alguien en la sombra acababa de verlo. Esa tarde la lluvia había cedido, pero mi pecho seguía nublado. Caminé de regreso a mi casa con la sensación de que el piso se me movía. En 2 horas estaría Rogelio de vuelta, como si nada, con su maleta llena de camisas arrugadas y olor a cigarro de carretera. Y sin embargo, lo que más me temblaba en la mente no era su llegada, sino la mirada de Damián cuando encendió la nueva luz del comedor. Entré al departamento y encendí la radio para acallar el silencio. La voz de un locutor hablaba de la final de fútbol en el Estadio Jalisco, pero mis pensamientos estaban lejos. Abrí la caja de fotos que había llevado de la casa de mi suegra y me quedé viendo una en especial, yo de 25, recién casada, con flores blancas en el pelo. Me pregunté si aquella mujer todavía vivía en mí o si se había ido con los años de indiferencia. A las 7 en punto, escuché la llave en la cerradura. Rogelio entró con la misma prisa con que uno deja un taxi, dejó la maleta tirada, prendió la televisión
y pidió un vaso de agua fría. Ni una palabra sobre la tormenta, ni sobre cómo había estado yo sola. Lo observé con calma nueva. Ya no me dolía su descuido. Me pesaba sí, pero era como notar que un mueble lleva años roto y uno simplemente se acostumbra a esquivarlo. ¿Y esa luz nueva en la sala? Preguntó de pronto señalando el foco cálido. La compré en la ferretería. Mentí sin pensarlo. ¿Ya hacía falta? Él murmuró algo y volvió a su programa de concursos. Yo, mientras tanto, no podía dejar de sentir que ese foco no solo iluminaba la mesa, iluminaba mi vida dormida. Pasaron los días. Rogelio volvió a irse esta vez a Puebla. Me quedé de nuevo sola. Y sin darme cuenta, mis pasos me llevaron otra vez a la casa vieja en Tonalá. Había algo de refugio en ese lugar vacío, en las paredes con humedad y los mosaicos quebrados. Abrí las ventanas y dejé entrar el aire. Encendí el foco nuevo y la casa se llenó de un resplandor cálido casi familiar. Sonó el teléfono. Era Damián. ¿Todo bien?, preguntó directo. Sí, solo vine a seguir limpiando, respondí. Hubo un silencio breve. Luego dijo: voy para allá. Así le ayudo a bajar los muebles. Es mucho para una sola persona. No protesté. Media hora después, lo vi entrar con su playera de trabajo y una sonrisa tímida. Subió cajas, barrió un rincón, sacó basura al patio. Yo lo seguía con una jarra de agua fresca y vasos de plástico. Parecíamos una pareja de toda la vida, compartiendo el esfuerzo sin palabras. Cuando acabamos, nos sentamos en el escalón de la entrada. El sol ya se escondía y el cielo pintaba tonos naranjas y morados sobre los cerros. Damián sacó de su mochila un pan de elote envuelto en servilleta. Mi hermana lo horneó en Zapopan, explicó: pruébelo, está recién hecho. Lo partimos y comimos a medias, riéndonos del desastre de polvo que todavía quedaba adentro. Y allí, entre migajas y silencio, lo sentí. Una cercanía distinta, un calor suave que nada tenía que ver con el café ni con el pan. Él me miró despacio, sin prisa. Yo sostuve la mirada con un temblor que no era miedo sino vida. Damián bajó la voz: María Fernanda, a veces la casa no es lo único que necesita nueva luz. El corazón me dio un brinco. Quise decir algo, pero no me salió. Solo alcancé a apoyar mi mano sobre la suya. Él no la apartó. El aire se volvió más denso, más íntimo. Y justo entonces, afuera de la reja pasó un vecino en bicicleta que nos saludó con un «Buenas noches, doña». Me solté de golpe como sorprendida, robando algo que siempre había sido mío. Nos quedamos en silencio, escuchando el chirrido de la bicicleta alejarse. Y en ese silencio entendí que lo nuestro ya había cruzado una línea invisible. No había marcha atrás. El calor de Guadalajara esa semana era pesado, húmedo, como si la ciudad entera sudara bajo el cielo plomizo. Rogelio se había ido otra vez, esta vez con rumbo a la Ciudad de México. Me dejó dinero para la despensa y la instrucción de no gastar de más. Yo ni contesté. La verdad, no pensaba en sus palabras. Mi mente estaba en la vieja casa de Tonalá, donde Damián había prometido ayudarme a terminar de sacar los muebles. Llegó puntual como siempre, con su camisa de mezclilla arremangada, el cabello aún húmedo del baño y la caja de herramientas colgando de la mano. «Lista para pelear con la polilla», bromeó. Yo reí, y esa risa salió de un lugar que hacía años no visitaba. Comenzamos a mover un ropero enorme, polvoso, que parecía resistirse a salir de la sala. Trabajamos hombro con hombro y en un descuido sus dedos rozaron los míos. Un contacto breve, pero tan eléctrico como el propio cableado que él solía reparar. «Perdón», murmuró quitando la mano rápido. «No hace falta», le contesté, y por dentro supe que ese roce era justo lo que mi piel había esperado. Al mediodía, cuando ya habíamos sacado varias cajas, le propuse ir por algo de comer.
Caminamos hasta una fonda en la esquina donde el menú del día ofrecía sopa de fideo carne en su jugo y agua de Jamaica. El dueño, un señor bigotón, me saludó. ¿Todo bien, doña María? Y me miró con curiosidad al ver a Damián a mi lado. Me ruboricé, pero Damián sonrió tranquilo, como si no hubiera nada que ocultar. Comimos despacio platicando de tonterías, los precios en el mercado, el último partido de las Chivas, los recuerdos de mi suegra que aún olían en la casa. La cotidianidad se sentía ligera, como si de pronto la vida me hubiera devuelto un pedacito de juventud. Regresamos con bolsas de pan dulce. El sol ya bajaba cuando Damián se quedó reparando una ventana que no cerraba bien. Yo lo observaba desde el pasillo. Sus brazos tensos, las venas marcadas, la concentración serena. Me sorprendí suspirando. Él volteó de pronto y me atrapó en la mirada. No hubo palabras, solo esa tensión suave que crece en el aire cuando dos personas ya saben lo que sienten, pero aún no se atreven. La tarde se fue tiñendo de naranja. Afuera, los niños jugaban con balones mojados en la calle y los vendedores del tianguis recogían sus puestos. Adentro, la casa respiraba un silencio íntimo. Cuando Damián terminó, se sentó conmigo en el comedor. Partimos el pan, compartimos la misma servilleta. La luz del foco nuevo caía sobre su rostro y me di cuenta de lo cerca que estábamos. Podía oler el jabón en su piel, sentir el calor de su hombro junto al mío. Él dejó la taza en la mesa y dijo en voz baja: «María Fernanda, usted merece a alguien que la vea, que le pregunte cómo está, que la acompañe en la lluvia o en el calor». Me quedé inmóvil. Nadie me decía algo así desde hacía 30 años. Sentí un nudo en la garganta, pero no era tristeza, era alivio. Extendí mi mano hacia la suya despacio, temiendo que se apartara. No lo hizo. Al contrario, me apretó con fuerza, tranquila, como si sellara un pacto invisible. El reloj marcó las 8. Era hora de regresar. Me acompañó hasta la puerta y allí nos detuvimos. No pasó nada más, pero en ese silencio breve, con las sombras de la noche entrando a la sala, ambos supimos que el siguiente paso estaba cerca. Ya no éramos solo una señora agradecida y un técnico servicial. Éramos dos personas con hambre de vida a punto de cruzar una frontera peligrosa y hermosa. Salí al patio con él y el aire nocturno me acarició la cara. Antes de subirse a su camioneta, se inclinó apenas lo suficiente para que su aliento me rozara la mejilla. «Buenas noches, María Fernanda», susurró. Cerré la puerta despacio con el corazón golpeando como nunca. El límite estaba marcado, y esa noche supe que muy pronto lo íbamos a cruzar. El día amaneció con un sol que quemaba las azoteas de Guadalajara. Yo intenté ocuparme limpiando la casa, lavando ropa, barriendo el patio, pero cada ruido del teléfono me hacía brincar. Desde la noche anterior, con aquel buenas noches de Damián en la puerta, algo había cambiado. No era solo gratitud ni compañía, era deseo claro y sin disfraz. Esa tarde, mientras Rogelio estaba fuera, decidí volver a la casa de Tonalá. Había quedado ropa vieja por empacar. El lugar me recibía con ese olor a humedad mezclado con memoria. Apenas entré, escuché un motor afuera. Era la pick-up de Damián. Traía en la mano un paquete de focos y una sonrisa que no pedía permiso. Pensé que iba a estar sola, me dijo con naturalidad. Y una casa vieja se siente menos pesada cuando hay dos. Acepté sin protestar. Subió conmigo las escaleras, revisó un par de enchufes y luego se detuvo en la sala. El silencio era espeso, solo interrumpido por el canto de un gallo perdido y el ladrido lejano de un perro. Yo acomodaba unas fotos cuando al dar la vuelta quedamos frente a frente. Su mirada se detuvo en mis ojos y no se movió. Un segundo, dos, hasta que no pude más. Fue él quien dio el paso. Su mano rozó mi mejilla con una suavidad que me desarmó.
Sentí un cosquilleo recorrerme la espalda. No era un gesto brusco, sino el cuidado de quien toca algo frágil y valioso. María Fernanda susurró. No contesté. Cerré los ojos y entonces sus labios encontraron los míos. Fue un beso primero, breve, tembloroso, pero después más profundo, como si los años de silencio y soledad hubieran estado esperando ese instante. Mis manos buscaron su cuello, las suyas mi cintura. La sala se volvió pequeña, cálida e íntima. Nos dejamos caer en el viejo sofá que protestó con un crujido. Entre risas nerviosas y caricias el tiempo se detuvo. Sentí su pecho contra el mío, el calor de su piel, el peso de un hombre que no imponía, sino que me rodeaba con ternura. No había prisa, solo ese lenguaje nuevo, que los dos comprendíamos sin decir nada. La ventana abierta dejaba entrar un aire tibio que acariciaba mis brazos desnudos. Afuera, la tarde se pintaba de dorado. Adentro, yo volvía a sentirme mujer, no solo esposa, no solo madre. Mujer de carne viva, de latidos desbocados de labios que no habían olvidado el sabor del deseo. Después, nos quedamos recostados, escuchando la lluvia que de pronto volvió a caer sobre las láminas del patio. Damián acariciaba mi cabello húmedo de sudor y murmuró: «No quiero que esto sea un secreto vergonzoso. Quiero cuidarla, estar con usted, como se merece». Lo miré a los ojos. Había sinceridad, no promesas vacías. Y aun sabiendo lo peligroso de la línea que habíamos cruzado, no sentí culpa. Sentí vida. Esa noche, cuando regresé a casa, Rogelio me llamó por teléfono desde el hotel. Solo me pidió la clave de su tarjeta para pagar la cuenta. Colgué y miré la pantalla apagada. En mis labios todavía ardía el beso de Damián. En mi corazón un fuego nuevo empezaba a crecer. Las siguientes semanas se convirtieron en un secreto palpitante. Aprovechaba cada ausencia de Rogelio para escaparme a Tonalá con la excusa de limpiar, y ahí estaba Damián puntual con su sonrisa tranquila y sus manos que sabían arreglar cables. Y también corazones cansados. Compartimos desayunos sencillos de tamales y café de olla, almuerzos improvisados de tortas con aguacate y tardes de lluvia en las que el mundo parecía detenerse. Me descubrí riendo con él de cosas mínimas, una silla coja a un perro que se colaba por el patio, la señora del tianguis, que siempre regalaba un chile extra. Eran momentos simples, pero en su sencillez había una ternura que yo ya no conocía. Cada vez que Damián me miraba, sentía que aún era joven, que aún podía ser elegida, deseada, valorada. Pero los secretos nunca flotan mucho tiempo sin hundirnos. Una noche, Rogelio volvió de improviso. Entró a la casa cansado, con aliento a cerveza y un gesto torcido. Olió la sala, observó el foco nuevo y los muebles movidos. «¿Quién ha estado aquí?», preguntó con voz agria. Nadie, respondí firme, aunque mis manos me traicionaban temblando. Él me examinó con los ojos entornados como un perro olfateando algo extraño. Luego soltó una carcajada seca. «¿Sabes qué parece? Que andas muy sonriente para estar sola. No me quieras ver la cara, María Fernanda». Quise marcharme al cuarto, pero él me agarró fuerte del brazo. Sus dedos me dolieron en la piel. «Si llego a descubrir que me estás faltando al respeto», me susurró al oído con un tono que me heló la sangre, «te vas a arrepentir». Me zafé de su mano con toda la dignidad que pude reunir. Me encerré en el cuarto y escuché cómo la televisión subía de volumen en la sala. Esa noche no dormí. En mi mente solo resonaba la amenaza disfrazada de advertencia. Al día siguiente, Rogelio se fue temprano sin despedirse. Yo me quedé frente al espejo del baño viendo la marca morada en mi brazo. No era la primera vez que me levantaba un dedo, pero hacía años que no me lo recordaba tan cruelmente. Y de pronto lo vi claro, ya no quería seguir viviendo en esa cárcel de miedo. Tomé el teléfono y marqué a Damián.
Tardó en contestar, pero cuando escuché su voz cálida y firme, el nudo en mi garganta se desató. «Necesito verlo», dije casi sin voz. «Estoy en la colonia San Andrés, terminando un trabajo», respondió. «En 1 hora paso por usted». Colgué. Me quedé con el corazón acelerado. No era solo que lo necesitara, era que por primera vez en muchos años yo tenía a alguien que estaba dispuesto a venir cuando lo llamara. Esa certeza me dio fuerza. Sabía que el camino que había elegido ya no tendría retorno. Damián llegó puntual con la camioneta salpicada de polvo y un ramo improvisado de bugambilias moradas en la mano. No dijo nada, solo me lo entregó, y en ese gesto simple encontré un refugio. Subí al asiento del copiloto y sentí cómo se me aflojaban los hombros después de una noche interminable. Fuimos hasta la casa de Tonalá. Allí, mientras él ajustaba los últimos contactos eléctricos, yo barría las hojas secas del patio. Todo parecía normal, pero dentro de mí se acumulaba la tormenta. No podía ocultarle más lo que pasaba. «Rogelio sospecha», le confesé sentándome en el borde del sillón viejo. Me apretó el brazo. Anoche me habló como si yo fuera su enemiga. Damián dejó las herramientas a un lado y se acercó. Tomó mi mano con firmeza. «Usted no merece eso». Su voz era grave, contenida. «Si vuelve a tocarla, María Fernanda me busca. Yo no voy a permitir que le falte al respeto». Sentí un nudo en la garganta. No era un discurso grandilocuente, era la promesa sincera de un hombre que no tenía miedo de dar la cara. Esa tarde preparamos juntos unas quesadillas con flor de calabaza en el comal de la cocina. Entre risas, se me olvidó por un momento la amenaza de Rogelio. El calor del queso derritiéndose, el olor a maíz recién tostado y la mirada de Damián sobre mí fueron suficientes para que la casa se llenara de vida. Pero la calma duró poco. Al salir ya de noche, notamos algo extraño. La puerta estaba entreabierta, aunque yo juraba haberla cerrado. El foco del pasillo parpadeaba. Damián me hizo un gesto para que me quedara atrás. Entró primero, revisando cuarto por cuarto. No había nadie, pero sobre la mesa, entre las fotos viejas y la jarra de agua, había quedado un vaso de tequila vacío. «Esto no es mío», susurré helada. Damián apretó la mandíbula. «Alguien estuvo aquí, y no creo que sea un extraño». Sentí un escalofrío. Rogelio. No tenía pruebas, pero lo conocía demasiado bien. Era su forma de marcar territorio, de decirme sin palabras: «Te estoy vigilando». Esa noche regresé a casa temblando. En la sala, Rogelio me esperaba recostado en el sofá, con la televisión encendida y una sonrisa torcida. «¿Te divertiste limpiando la casa vieja?», preguntó sin apartar la vista del programa. No contesté. Fui directo al baño, evitando que viera mis lágrimas. Él no necesitaba gritar, su silencio envenenado ya era suficiente para hacerme sentir atrapada. En la madrugada, cuando por fin logré dormir, soñé con la camioneta de Damián esperándome en la esquina, y al despertar supe que el enfrentamiento era inevitable. Rogelio no iba a soltarme, y yo ya no iba a soltar la vida que había empezado a sentir entre mis manos. Los días siguientes se llenaron de señales que no podía ignorar. Rogelio salía como siempre con la maleta al hombro y su aire de superioridad, pero regresaba antes de lo esperado, como si quisiera sorprenderme. Empecé a notar detalles: una colilla apagada en el patio, cuando yo no fumo un cenicero, movido incluso un olor tenue a su loción en la casa vieja de Tonalá. Damián lo intuía. «Ese hombre está jugando con su miedo», me dijo una tarde mientras instalaba un nuevo interruptor. «Pero el miedo se vence enfrentándolo». Yo dudaba. Había convivido tantos años con las amenazas de Rogelio que se me habían vuelto costumbre. Sin embargo, ahora no estaba sola, y esa certeza me daba fuerzas. La confrontación llegó más pronto de lo que creí. Fue un viernes por la noche.
Yo había ido al tianguis a comprar verduras y pan dulce. Damián me alcanzó para ayudarme con las bolsas. Caminábamos tranquilos por la colonia entre el ruido de los puestos cerrando cuando una camioneta gris se atravesó frente a nosotros. La puerta se abrió de golpe. Rogelio bajó tambaleante con el aliento cargado de alcohol. Sus ojos chispeaban de rabia. Con que era cierto, rugió señalándonos con el dedo. La señora decente no estaba tan sola, ¿verdad? Me quedé helada. Damián dio un paso adelante, colocándose entre Rogelio y yo. Ya basta, Rogelio. Ella merece respeto. Respeto, rió con desprecio. Es mi mujer, y tú un muerto de hambre que se cree caballero. La gente del tianguis, curiosa, empezó a mirar desde los puestos. Un silencio tenso nos envolvió. Rogelio se acercó con pasos torpes y trató de jalarme del brazo. Damián reaccionó rápido, le sujetó la muñeca y lo apartó con firmeza. No la vuelva a tocar. El gesto encendió a Rogelio. Trató de lanzarle un golpe, pero Damián lo esquivó. No hubo pelea grande, apenas un forcejeo suficiente para que los vecinos intervinieran. 2 hombres se metieron entre ellos separándolos. Ya estuvo don Rogelio, gritó uno. Aquí no venga a hacer escándalo. Rogelio, con la camisa arrugada y el orgullo herido, me fulminó con la mirada. Esto no queda así, María Fernanda. Te vas a arrepentir, escupió antes de subir a la camioneta y arrancar con furia. Me quedé paralizada con las bolsas del mandado rodando por el suelo. Damián me tomó de los hombros y me miró fijo. «¿No voy a dejar que te haga daño?», dijo con voz firme. Pero en el fondo yo sabía que Rogelio no iba a rendirse tan fácil y que la guerra apenas empezaba. El enfrentamiento en el tianguis no se quedó en la calle. Como temía, Rogelio empezó a mover sus hilos. Lo conocía demasiado. Su orgullo herido era más peligroso que cualquier borrachera. A los pocos días, Damián me llamó con la voz apagada. Me suspendieron del centro de trabajo, dijo. Llegó una carta anónima diciendo que yo tengo conductas impropias con clientas. Me quedé helada. Era la mano de Rogelio, no tenía duda. Nadie más podía inventar algo así con tanto veneno. ¿Y qué vas a hacer?, pregunté conteniendo la rabia. Demostrar que es mentira. Pero mientras me quitaron los turnos. Ya sabes cómo es, donde hay humo dicen que hay fuego. Supe entonces que Rogelio no pensaba atacarme a mí directamente. Prefería destrozar lo que yo empezaba a amar. Sentí la culpa clavárseme en el pecho. Esa noche, cuando regresé a casa, Rogelio estaba sentado en el sillón con una copa de tequila en la mano y el televisor apagado. Me esperaba. ¿Ya te contaron?, dijo con media sonrisa torcida. Tu héroe anda metido en problemas. Mira nomás, el electricista Galán resultó bien sucio. ¿Qué hiciste, Rogelio?, le reclamé sin poder callar. Yo nada, contestó con fingida inocencia. La gente habla, los rumores vuelan. ¿O acaso no lo conoces tan bien? Me quedé en silencio porque sabía que discutir era inútil. Él se alimentaba de mi enojo, pero por dentro sentí como algo se rompía definitivamente. La última pizca de miedo se transformaba en decisión. Al día siguiente fui a Tonalá a buscar a Damián. Estaba en el patio de su casa limpiando unas herramientas. Su mirada cansada se iluminó al verme. No me importa lo que digan, le aseguré tomándole la mano. Sé quién eres. Él me estrechó con fuerza. Gracias. Eso me sostiene. Nos sentamos bajo una enramada improvisada con lonas viejas. El aire olía a tierra mojada y a tortillas recién hechas que llegaban de la vecina. Damián me contó que pensaba montar un taller propio, aunque fuera pequeño, para no depender de nadie. Yo lo escuchaba y me descubrí soñando un local con luz cálida, él trabajando, yo preparando café para los clientes. Una vida sencilla, pero nuestra. Sin embargo, no me engañaba. Rogelio no se iba a quedar quieto. Y esa certeza se confirmó unos días después,
cuando al llegar a mi casa encontré la puerta entreabierta. Adentro todo revuelto, cajones abiertos, papeles en el suelo. Sobre la mesa una nota escrita con letra reconocible: «Yo te di este techo. No lo olvides. Todo lo que hagas lo sé». El corazón me dio un vuelco. Rogelio ya no solo me vigilaba, había entrado a mi espacio, a mi intimidad. Y eso significaba que estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de no perder el control. Esa noche llamé a Damián. Le conté lo de la nota. Hubo un silencio largo al otro lado. «Entonces tenemos que actuar», dijo al fin. «No podemos esperar a que él decida la próxima jugada». Su voz era firme. La mía temblaba. Sabía que el momento de enfrentar el pasado había llegado. El miedo ya no era un visitante. Se había instalado en mi casa. Cada sombra, cada ruido de la calle me hacía voltear con el corazón en la garganta. Rogelio había dejado claro que no pensaba soltarme. Pero dentro de mí había algo nuevo. Ya no estaba sola. Y eso me daba fuerzas. Damián insistió en que no podíamos seguir así a merced de las amenazas. Nos reunimos en la casa vieja de Tonalá, la única donde podía hablar sin sentirme vigilada. Sobre la mesa, entre tazas de café y las cajas aún por abrir, desplegamos una estrategia. «Lo primero es tener pruebas», dijo él con esa calma práctica que tanto me tranquilizaba. «No basta con decir que te hostiga, hay que mostrarlo». «¿Y cómo lo vamos a hacer?», pregunté. «Con testigos. La gente del tianguis vio cómo me enfrentó aquella noche. Y también podemos hablar con don Lauro el vecino. Él me dijo que más de una vez ha visto a Rogelio dando vueltas por aquí tomando fotos». Me quedé en silencio. Era cierto, Rogelio no solo era violento, también calculador. Pero por primera vez no me sentía acorralada. A la semana siguiente, Damián habló con un abogado de confianza, un hombre sencillo que atendía en una oficina chiquita en el centro. Revisó mi caso y nos dijo lo que temíamos. «Con el puro testimonio va a ser difícil, pero si juntamos pruebas, fotografías, mensajes testigos, se puede abrir una denuncia por violencia intrafamiliar y hostigamiento». Salimos de ahí con una mezcla de esperanza y temor. Yo no estaba acostumbrada a ponerle nombre legal a mi dolor. Era como si al escribirlo en un papel se hiciera más real, más definitivo. Mientras tanto, Rogelio seguía su juego. Empezó a llamar a mis hijos. A Paola le dijo que yo andaba con un tipo del tianguis y que me estaba gastando el dinero de la casa en él. A Iván le insinuó que Damián me estaba usando para quedarse con la propiedad de mi suegra. Mis hijos confundidos me llamaron angustiados. «Mamá, ¿qué está pasando?», me preguntó Paola. «Papá está raro, dice cosas feas de ti». «Hija, no le creas. Yo estoy bien. Solo necesito que confíes en mí». Colgué con un dolor profundo, sabiendo que Rogelio ya no solo me atacaba a mí, sino que buscaba quebrar el lazo con mis propios hijos. Esa noche lloré en el hombro de Damián. Él me abrazó fuerte, con esa paciencia que se había vuelto mi salvación. «Si quiere me aparto», susurró. «No quiero que sus hijos la juzguen por mi culpa». Me incorporé de golpe y lo miré a los ojos. «No, no me dejes. Ya viví 30 años en silencio. No pienso volver atrás». Damián acarició mi rostro con ternura. «Entonces seguiremos juntos, pase lo que pase». El compromiso quedó sellado en ese instante más fuerte que cualquier juramento. Y aunque sabía que Rogelio preparaba la siguiente emboscada, también sabía que yo ya no huiría. Por primera vez en mucho tiempo me sentí lista para defenderme. La tensión se volvió insoportable. Aunque ya habíamos hablado con el abogado y teníamos testigos dispuestos a declarar, Rogelio parecía adelantarse siempre a nuestros pasos, como si adivinara cada movimiento. Yo empecé a sospechar que alguien le informaba a un vecino o un familiar,
o quizás solo sus viejas mañas de controlarlo todo. Esa tarde estaba en la casa de Tonalá, acomodando unas cajas, cuando escuché un ruido seco en la reja. Salí al corredor y lo vi. Rogelio estaba parado allí con la camisa desabotonada, los ojos inyectados y el olor a tequila que me golpeó incluso a distancia. «Así que aquí te escondes». María Fernanda gruñó apoyándose en la reja. «Con razón, llego y la casa huele a otro hombre». «No tienes derecho a estar aquí», dije con firmeza, aunque las piernas me temblaban. «Soy tu marido», vociferó golpeando la reja con el puño. «Todo esto es mío, la casa, tú hasta tu maldito silencio». En ese momento un motor se oyó en la esquina. Era la pick-up de Damián. Frenó al ver la escena, bajó de inmediato y caminó hacia la entrada. «Señor Rogelio», dijo con voz contenida, «retírese por favor. No tiene nada que hacer aquí». Rogelio se rió una carcajada amarga. «Mira nomás el electricista jugando a caballero. ¿Vas a defenderla con tus pinzas y tus cables?» Damián no respondió. Se puso entre él y yo, bloqueando la entrada. Su calma contrastaba con la furia de Rogelio. «Ella no está sola», dijo al fin, «y yo no voy a permitir que la siga humillando». La reja se abrió de golpe. Rogelio había traído una copia de la llave robada tiempo atrás. Entró tambaleándose directo hacia mí, pero antes de que pudiera tocarme, Damián lo empujó con fuerza. El golpe lo hizo caer contra la pared. Se levantó de inmediato con la cara enrojecida. «Te vas a arrepentir, maldito», gritó y lanzó un puñetazo. Damián lo esquivó, pero el segundo golpe le rozó la mejilla. El forcejeo fue inevitable. Yo gritaba que pararan los vecinos. Se asomaban desde las ventanas y el eco del escándalo rebotaba por toda la cuadra. Finalmente, don Lauro, el vecino de al lado, corrió a separar a los dos. Otros hombres ayudaron. Rogelio, sujetado entre varios, escupía insultos. «Esta historia no acaba aquí. Voy a destruirlos a los dos». Lo sacaron a empellones hasta la calle. La camioneta arrancó dejando un olor agrio a gasolina y rabia. Yo corrí hacia Damián. Tenía la ceja partida y un rasguño en el brazo, pero me sonrió intentando restarle importancia. «Estoy bien», me dijo. «Lo importante es que no te tocó». Pero yo temblaba entera, porque en el fondo sabía que aquello había sido solo el comienzo. Rogelio ya había cruzado el límite. La próxima vez no vendría solo con insultos o golpes aislados. Vendría dispuesto a destruirnos. Después del enfrentamiento en Tonalá, los días se volvieron pesados como plomo. Rogelio no volvió a aparecer de frente, pero su sombra estaba en todas partes. Lo confirmamos pronto. Había comenzado a mover sus influencias, no con golpes, sino con veneno. Damián me contó que en la colonia algunos vecinos lo miraban distinto. Una señora incluso le cerró la puerta en la cara cuando fue a ofrecer un servicio eléctrico. Alguien había empezado a correr rumores que él era un mantenido que vivía de aprovecharse de viudas, que yo le había entregado la herencia de mi suegra. «Esto huele a Rogelio», me dijo con los puños cerrados. «Es su manera de ensuciarme». Yo también lo sufría. Mis hijos empezaron a recibirme con preguntas incómodas. Una noche, Paola me llamó llorando desde Querétaro. «Mamá, ¿es verdad lo que anda diciendo papá, que vendiste las cosas de la abuela para dárselas a un hombre? ¿Cómo pudiste?» Sentí que el suelo se me abría. Rogelio había envenenado hasta lo más sagrado, la confianza de mis hijos. «Hija, no le creas. No regalé nada, no me he vendido a nadie. Solo encontré a alguien que me trata con respeto». «¿Eso es tan malo?». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Yo solo quiero que estés bien», mamá dijo al fin, antes de colgar con la voz quebrada. Esa llamada me destrozó más que cualquier golpe, porque Rogelio lo sabía. Mi punto débil eran mis hijos. Damián lo notó enseguida. Al día siguiente apareció en la casa vieja con un folder bajo el brazo.
Estuve hablando con el abogado. Abrió el folder y me mostró varios documentos. Con estos papeles, más los testigos podemos denunciarlo formalmente, ya no solo por hostigamiento, sino por difamación. Lo miré con lágrimas en los ojos. Si damos ese paso, Rogelio no se va a quedar de brazos cruzados. Ya no se quedó, contestó con firmeza. Pero esta vez no vamos a esperar a que él decida la jugada. Respiré hondo. Sabía que tenía razón. Habíamos intentado el silencio demasiados años y el silencio solo le había dado más poder a Rogelio. Esa misma tarde fuimos a la oficina del abogado en el centro. El licenciado nos recibió con calma y revisó todo: fotografías de la nota amenazante, testimonios de vecinos, el parte policial del pleito en el tianguis. Con esto podemos iniciar, dijo. No será rápido ni sencillo, pero hay base para que un juez lo frene. Salimos a la plaza con la tarde cayendo. Las luces de los faroles se encendían y por primera vez en mucho tiempo sentí un respiro de esperanza. Damián me tomó la mano en público sin esconderse. La gente podía mirar, murmurar, juzgar. Ya no me importaba. Pero mientras caminábamos rumbo a la camioneta, un ruido seco nos hizo detenernos. En el parabrisas había una piedra con un papel amarrado con cinta. Damián lo desató y me lo entregó. La letra era inconfundible. La ley no te salvará. Yo decido cuándo acaba esta historia. Me quedé paralizada, con el papel temblando en mis dedos. Damián me abrazó fuerte, pero yo ya sabía lo que significaba. Rogelio había declarado la guerra abierta. La amenaza en el parabrisas no era solo un papel, era la señal de que Rogelio había decidido dar su último golpe. Durante varios días vivimos con la respiración contenida, esperando el siguiente movimiento. Yo apenas dormía, y Damián, aunque trataba de mostrarse sereno, también estaba en guardia. El final llegó una noche de sábado. Habíamos regresado de cenar tacos en una fonda cerca del mercado de San Juan de Dios. La plaza todavía vibraba con música de mariachi y risas, pero al llegar a la casa de Tonalá, el ambiente se volvió helado. La puerta estaba entornada. Damián me detuvo con un gesto. «Quédate atrás», ordenó con voz baja. Entramos despacio. Todo parecía en su lugar, salvo por una sombra en el comedor. Rogelio estaba allí sentado, con una botella de tequila en la mano y los ojos encendidos de furia. ¿Ya ven ni la policía ni los abogados? Nadie me quita lo mío, escupió levantándose tambaleante. Me quedé inmóvil. Damián se adelantó poniéndose entre él y yo. Rogelio, váyase. Esta ya no es su casa. ¿Tú me vas a correr muerto de hambre?, gruñó. En la otra mano sacó un cuchillo de cocina largo, brillante bajo la luz amarilla. El aire se congeló. Rogelio avanzó hacia nosotros. Yo grité, los vecinos empezaron a asomarse al escuchar el escándalo. Damián no se echó atrás. Abrió los brazos firme. Si quiere hacerme daño, hágalo. Pero a ella no la toca nunca más. Rogelio lanzó un manotazo torpe. Damián lo esquivó y en el forcejeo el cuchillo cayó al suelo con estrépito. Dos vecinos entraron corriendo, don Lauro y su hijo. Sujetaron a Rogelio mientras gritaba como un animal herido. «Ella es mía, siempre fue mía», repetía enloquecido. La policía llegó minutos después, alertada por los vecinos. Le encontraron el cuchillo, la botella y hasta la copia de la llave que había usado para entrar. Entre insultos y patadas al aire, se lo llevaron esposado. Yo caí de rodillas en la sala temblando. Damián me abrazó con fuerza, como si quisiera convencerme de que el peligro había terminado. Y en cierto modo así era. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, firmas, testigos, confirmando lo que habían visto. El juez dictó orden de restricción inmediata. Por primera vez en 30 años me sentí protegida por la ley y por mi propia voz.
Rogelio quedaba desenmascarado no solo como un marido infiel y violento, sino como un hombre derrotado por su propio odio. Cuando todo se calmó, regresamos a la casa de Tonalá. Cambiamos cerraduras, pintamos paredes, abrimos las ventanas. Y en medio del polvo y la esperanza, Damián me tomó la mano. «Ve, la luz siempre regresa», me dijo encendiendo el foco nuevo que habíamos puesto juntos. Miré la sala iluminada, las paredes que ya no parecían grises, y supe que tenía razón. No era un final de cuento de hadas, pero sí un comienzo verdadero. Ese día comprendí algo: la vida puede arrancarte juventud, ilusiones y hasta años enteros, pero mientras respires, siempre habrá oportunidad de empezar de nuevo. Y yo lo estaba haciendo al lado de un hombre que me enseñó que el amor no tiene edad, pero sí tiene valor. Si esta historia de amor y valentía en la madurez te conmovió, suscríbete a nuestro canal para no perderte más relatos de segundas oportunidades. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el amor verdadero puede renacer después de los 45 años? Activa la campanita para recibir cada nuevo capítulo de estas historias que nos recuerdan que nunca es tarde para volver a empezar.